Mesa Explorando Nuevos Paradigmas de Políticas de Hábitat 3. Los expositores son Michael Cohen, economista político formado en la Universidad de Chicago. Se desempeñó en el Banco Mundial, enfocado en el diseño de políticas urbanas y desarrollo ambientalmente sostenible. Es director del Programa de Asuntos Internacionales y del Observatorio Latinoamericano de la New School University de New York. Fue miembro del equipo de Infraestructura y Dinámicas Urbanas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Ha sido profesor en la Universidad de California en Berkeley, la Universidad Johns Hopkins y en la UBA. Escribió diversos libros sobre problemáticas económicas. Oscar Tangelson, director del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús, ex viceministro de Economía. Tiene una larga trayectoria en el sector público. Fue secretario de Política Económica de la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner y es reconocido experto en planificación, recursos humanos y empleo. Eduardo Reis, arquitecto, especialista en planificación y gestión urbana, corresponsable técnico y asesor de planes urbanos en más de 30 ciudades argentinas. Docente de numerosas maestrías en el área de urbanismo, docente del Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Boston, Estados Unidos de América. Docente e investigador de la Universidad Nacional General Sarmiento. Fue miembro del Consejo de Planificación Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, secretario de Planificación de la Municipalidad de Avellaneda, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Humano y subadministrador general del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Mónica Giglio, arquitecta y planificadora, máster en Política Territorial y Urbanística de la Universidad de Madrid y doctora de la Universidad Politécnica de Madrid. Titular de Planificación Urbana de la FADU, desde 1987 desempeñó varios cargos en la gestión pública, destacándose el de directora general de Interpretación Urbanística y consejera del Plan Urbano Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rodolfo Macera es arquitecto y planificador urbano, investigador y profesor de planeamiento, director del proyecto de investigación Inclusión Urbana. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la gestión pública en la Ciudad de Buenos Aires y en la Nación. Actualmente se desempeña como coordinador técnico del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria del Ministerio de Planificación Federal de la Nación y es el creador y coordinador de Ujicamba 2015. Mesa Explorando Nuevos Paradigmas de Políticas de Hábitat 3. Con ustedes, los expositores. Hola, hola. Pido por favor que recuperemos asientos, así podemos continuar con la actividad. Bueno, buenas noches a todos. A mí ya se me mezcló la mañana, la tarde y la noche, así que no. Bueno, vamos a arrancar con esta prestigiosa mesa. La idea los estaremos intimando a los colegas para tener una primera presentación ajustada en tiempo, como para después, si queda tiempo, poder hacer algún intercambio de ideas y algún intercambio de preguntas también. Pediría por ahí, vamos con este orden y después hacemos un pequeño cierre cuando terminemos con las intervenciones de los panelistas. Michael, contigo la palabra. ¿Cuántos minutos? 15 más o menos. Sí, está bien. Muchas gracias, Rolo. Es un gran placer de participar en este Ujicamba. Fue siempre un evento importante
en las discusiones urbanas en Buenos Aires, pero también en el contexto regional y internacional. Y para mí es un placer de participar. Yo creo que vivimos en un momento importante. Es un momento de bisagra. Puede decir, es el momento de Galileo. El mundo no es chato, el mundo es urbano. El mundo es urbano ahora. Y necesitamos reconocerlo y definir políticas y programas para trabajar con este fenómeno de una manera mucho más equitativa, como mi colega Derek habló antes. Y yo creo que es muy importante reconocerlo. Acabo de llegar a Buenos Aires desde una semana en Nairobi, en las reuniones preparatorias por Habitat 3. Habitat 3 sería un evento en Quito en octubre de 2016, una gran conferencia mundial de una semana, 2 semanas, discusiones de los temas urbanos. Y una de las preguntas de Nairobi con todos los gobiernos y muchas organizaciones de sociedad civil es, ¿qué es la nueva agenda urbana? ¿Qué son los componentes de una agenda urbana? ¿Qué son los desafíos lo más importante? ¿Qué son las prioridades? Vamos a discutir como en 96 en Habitat 2 en Estambul el tema de vivienda o que vamos a discutir un nuevo tipo de ciudad. Y yo creo que ahora puede decir que las ciudades tienen muchas características, puede decir patológicas. Son inequidad, no son sustentables, hay mucho problema de productividad, hay problemas de administración, de gestión, hay problemas culturales, cómo manejar la diversidad de las ciudades. Es muy complicado. Y yo quiero decir que estuve muy en acuerdo con el comentario del estudiante acá al tema de diversidad en Argentina. No mencionó la presencia de bolivianos, de paraguayos, de otra gente que viven en la cuenca de la Matanza Riachuelo o otros lugares de la ciudad. Pero es muy importante. Y cuando enviamos estudiantes del New School acá en Buenos Aires, en la cuenca, los estudiantes dicen, no son argentinos, son bolivianos y paraguayos. Yo creo que es muy importante reconocerlo. Para mí, yo creo que en la discusión de la agenda por Habitat 3, necesitamos pensar cómo reinventar la ciudad ahora. En los próximos 20 años vamos a tener 2.000 millones de ciudadanos urbanos. 2.000 millones en los próximos 20 años. No hay infraestructura por esta gente, no hay empleo, no hay medio ambiente, no hay agua. No hay agua en São Paulo ahora, no hay agua en California. Hay problemas muy serios. Yo creo que necesitamos pensar de una definición de vivienda mucho más amplia. Necesitamos pensar de hábitat no con vivienda, pero hábitat con medio ambiente, con medio ambiente económica, con un horizonte de oportunidad y esperanza. Y puede pensar, por ejemplo, cuando pensamos de los cambios importantes en los últimos 20 años, uno que para mí fue muy impresionante es el cambio con los computadores. Hace 20 años, probablemente en este edificio, fue una computadora muy grande, todo en oficina, muy lento, muy caro, y ahora tenemos algo como este, un más chiquito. Yo creo que necesitamos un nuevo software por la ciudad, un nuevo sistema operativo por la ciudad, un urbano 3.1, algo diferente, pensamos diferente. Necesitamos una ciudad con más alta densidad, con una heterogeneidad social, económica. Estuve en el tránsito hoy, acá. Es impresionante, ¿eh? Felicitación. Ustedes tienen un tránsito world class. Fantástico. Sí.
Y yo creo que es importante pensar cómo cambiamos este urbano de una manera que tiene más posibilidades de sustentarse en los próximos años. Para mí, yo creo que el tema de vivienda en este contexto es importante y muy peligroso. Muy peligroso. Ahora en México hay 5 millones de unidades de departamentos vacíos. En India hay 3 millones de departamentos vacíos. En Delhi hay 100,000. En la ciudad de Delhi, con 15 millones de personas, hay 100,000 departamentos vacíos. Alguien me dijo que en Buenos Aires hay vivienda vacío. No sé. 340,000. Bueno, felicitación. Yo creo que es indicativa de algo importante, que hay un mismatch, ¿no? Hay una conexión entre la oferta y la demanda, con las posibilidades de ingreso por la gente. Y yo creo que necesitamos pensar cómo vamos a cambiar esta actitud, esta política de vivienda para ser mucho más equilibrada. Desde New School recién tuvimos un seminario a las políticas de vivienda, el programa de vivienda en 15 países en el mundo. Francia, Estados Unidos, India, Indonesia, Etiopía. Y cada uno tiene el mismo problema. Hay mucha inversión en vivienda y vivienda vacío. Y yo creo que es el momento de pensar cómo redefinir vivienda y hábitat en el sentido urbano. Necesitamos ubicar la vivienda y la infraestructura en el contexto urbano de una manera mucho más importante. Puede decir que densidad debe ser un public good. ¿Cómo se dice public good? Producto público. Sí, bien público. Sí, yo creo que es importante. De pensar que el urbano es lo mismo. Y yo creo que necesitamos hacer este tipo de cambios. Necesitamos pensar cómo los urbanistas para cambiar la situación de una manera mucho más productiva. Recién en Nueva York, en la New School, tuvimos un seminario con CEPAL al tema de las políticas industriales, la performance macroeconómica de países de América Latina y el urbano. Y escuchamos una presentación de alguien, un economista de CEPAL, diciendo que en la última década en América Latina fue un récord de crecimiento económico lo más alto en muchos años. Fue importante. Pero no fue un cambio en la definición de productividad acá. Es una productividad bajo. Siempre hay mucha inversión en agricultura, en commodities. Yo creo personalmente que la productividad de Buenos Aires es importante y falta reconocerlo. Pero yo creo que necesitamos pensar en este urbano 3.0, una definición de la ciudad con más tecnología, con más productos de conocimiento y de pensar cómo utilizamos este capital humano acá. Es impresionante, señor decano. Es un capital humano muy importante. Pero ¿cómo utilizar este capital humano, los jóvenes, en la próxima etapa? Y yo creo que es muy importante. Tenemos estudiantes en nuestra universidad que dicen es el momento por todas las personas bajo de 30 años de discutir el futuro de las ciudades. Más de 30 años, au revoir. No, es importante de discutir con los jóvenes qué son las posibilidades, qué son tus prioridades. Y yo creo que es un poco provocativa, soy un poco más de 30 años. Pero yo creo que es importante tener este tipo de conversación. Bueno, para provocar, yo voy a terminar, pero yo creo que es un momento bisagra. Es un momento muy importante. Política, hay elecciones, falta en debate al tema de política urbana en este país, en otros países. Tenemos lo mismo en Estados Unidos.
Y yo creo que es un momento por ustedes. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Yo venía con una idea de presentación y la presentación de Darrick me convulsionó un poco. Pero quería compartir algunas cosas. En principio, dos afirmaciones necesarias y creo que vale para cualquier disciplina. La primera, y a mis colegas economistas les cuesta admitirlo, los problemas económicos no tienen solución económica. Los problemas económicos tienen solución económica, social, política, cultural, tecnológica, antropológica, ética. Es mucho más complejo. El proceso de especialización a que nos llevó la producción en gran escala de la segunda revolución industrial nos condujo a un fraccionamiento del conocimiento. Sabemos cada vez más de cada vez menos. Es decir, focalizamos de tal forma la formación que perdemos la posibilidad de encontrar los mecanismos de interfase entre distintas visiones, entre distintas explicaciones. Una ciudad no la puede definir un urbanista, porque es la consecuencia de una construcción social. En ese caso, ¿cuál es el aporte que hacemos desde distintas visiones, de distintas percepciones de la realidad? La segunda, y que me parece muy importante por lo que decía Mike recién, del punto bisagra, es que el presente forma parte de la historia. Y esto tiene dos consecuencias importantes. Los problemas que hoy enfrentamos no se produjeron anoche mientras estábamos durmiendo. Ni en lo individual, ni en lo familiar, ni en lo institucional, ni en lo nacional. Son la consecuencia de decisiones que tomamos en el pasado o no tomamos. Negarnos a analizar la historia es una forma de no poder comprender las razones por las cuales estamos como estamos. Y lo que creo que es más importante, yo voy a dejar a los organizadores un trabajo que es Argentina frente al siglo XXI, es que el futuro no es aleatorio. El futuro en gran medida será la consecuencia de las decisiones que tomemos o no tomemos, de las cosas que hagamos o no hagamos. Pareciera que hay una fatalidad casi inevitable de que las cosas ocurren de un cierto modo, y no es así. Depende de las decisiones que tomemos. Y en este trabajo lo que destaco es lo que llamo, como este planteo que hacía Mike, la generación del 2000. Es decir, las varias generaciones que estamos tomando decisiones en este momento, si tenemos conciencia de la naturaleza, de la complejidad de los fenómenos que estamos enfrentando, de la necesidad de abrir las puertas, de abrir las quintitas, de abrir las mentes, para poder discutir desde distintos planos la realidad en la que estamos insertos. En ese marco creo que hay un tema bien importante y él lo planteaba, y creo que estamos realmente en medio de un cambio de paradigma. Y esto afecta necesariamente a lo que estamos viviendo. Los temas de vivienda de los que hablaba recién Mike no son un desajuste, son la consecuencia de un proceso de distribución crecientemente desigual del ingreso. Seguimos trabajando en un mecanismo de distribución adicionalmente a lo que en gran medida también se supone en muchos lugares, que es una forma interesante y bastante difundida de lavado de dinero. Así que también hay metido allí un cruce de estos fenómenos que tenemos que tomar en consideración. De lo que decía Darrick, a mí me surgió una cosa bien interesante. El debate acerca de si los fenómenos que afectan a cada uno de los integrantes de una sociedad son una responsabilidad individual o son el resultado de la aplicación de un criterio y de un concepto de política. De otro modo pasa lo que él dice. Le atribuyen a quien no puede pagar la casa la responsabilidad de no hacerlo, cuando en realidad hay fenómenos subyacentes que son mucho más profundos y que son los que tendríamos que tomar en consideración. Y voy a procurar brevemente plantear los dos ejes de estas reflexiones. El primero, respecto a la Argentina, yo quiero decirles que esta invocación que plantea
Mike, de la nueva concepción de la ciudad, recientemente se ha planteado que el continente más urbano que existe en el mundo es Latinoamérica. Nosotros estamos trabajando, como se decía recién, dirijo el Instituto de Investigaciones Económicas de Producción y Trabajo de la Universidad de Lanús, está en medio del conurbano, y efectivamente, como Marga decía, una alta proporción de los estudiantes que vienen a la universidad son universitarios de primera generación en su familia. Es decir, que de algún modo estamos recuperando en general como sociedad el carácter de movilidad social que implicó la universidad en algún momento de la historia de la Argentina. No siempre fue este proceso de estratificación que estamos realmente procurando superar en este tiempo. Y creo que de algún modo se puede ir recuperando. Segundo punto, en ese marco estamos trabajando en la preocupación de la ciudad. Hicimos junto con París-Nanterre en la colección de Ville en Parallèle que tiene la Universidad de París. Ellos tienen París-Londres, París-Nueva York, comparando la problemática. Y nosotros hicimos junto con ellos París-Buenos Aires para discutir qué elementos hay en común y cuáles son las diferencias. Y por otra parte acabamos de publicar una traducción de un trabajo de Guy Bourguel, que es La revancha de las ciudades. Es decir, precisamente en esta idea de que la ciudad está tomando un nuevo rol. Ahora, los dos ejes. Uno, concentración del ingreso. A mí me parece muy importante plantearlo en la Argentina, porque es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Lo que planteaba Derrick sobre Estados Unidos, uno de los trabajos que discutimos con los estudiantes es un texto de Lester Turo, y él plantea que entre 1973 y 1993 en los Estados Unidos el 90% del ingreso nacional incrementado fue al 1% más rico de la población. Entonces ahí está explicando una parte de estos fenómenos que estamos asistiendo y que efectivamente también se dieron en la Argentina. Argentina en los 70 era un país relativamente equilibrado en distribución del ingreso. El 20% más pobre de la población recibía 7,5% del ingreso nacional, lo que hoy recibe Alemania. En 2002 era el 2%. Es decir, cayó al 25% el ingreso de las familias más pobres de la Argentina, lo que explica que hayamos llegado a los límites realmente insospechados de pobreza de más del 50% de la población del país. Este proceso hay que revertirlo porque es una parte del fenómeno. ¿Cómo se dio este proceso de concentración y qué podemos hacer para revertirlo? El primero fue un proceso de concentración funcional del ingreso. La retribución al trabajo constituía el 50% del ingreso nacional. Pasó a ser el 25%. Esto implica que retribución, salarios, sueldos, honorarios profesionales, todas las formas de retribución al trabajo, disminuyeron a la mitad su participación en el ingreso nacional. En segundo lugar, se dio una fuerte concentración del ingreso a nivel familiar. Esto que decía recién, del 7,5%, el 20% más pobre, pasamos al 2%. Eso, en el mejor de los casos, alcanza para comer. ¿Cómo va a comprar una vivienda? Con semejante proceso de concentración del ingreso, ¿cómo hacemos realmente para dar respuesta precisamente a la población que más lo precisa? Y el tercer nivel, que da una dimensión que a mí me parece que hemos olvidado fuertemente en la Argentina, es el territorial. Buenos Aires se dio el lujo en los 90 de decir que tenía el ingreso per cápita de Bélgica, y era verdad, pero Formosa tenía el de Camerún. Teníamos una ciudad del primer mundo, aparentemente, y 10 provincias en África. No hay ninguna posibilidad de que un país crezca con semejantes niveles de asimetría. Por lo tanto, entran en juego un conjunto de factores que forman parte de la responsabilidad, por ejemplo, infraestructura. ¿Por qué infraestructura? ¿Y cómo rompemos parte de estos prejuicios que se mencionaban recién? Yo escucho muchas veces a una parte de la mentalidad porteña en particular, no la del interior, pero sí la porteña, decir, fíjese, el impenetrable. Tienen madera para regalar, no hacen nada, no les gusta trabajar.
Es un prejuicio que mantenemos y difundimos. ¿Y cómo van a ser si no hay electricidad? Un primer elemento que tenemos que entender es cómo diseñamos los procesos de recuperación del ordenamiento territorial de la Argentina con un criterio de redistribución. Eso significa, por ejemplo, reconstruyamos los ferrocarriles. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer semejante cosa? Por el cambio de paradigma. Hay un hecho que se mencionó, que consultaba realmente Marga recién y que tal vez no advertimos el sentido que tiene. En los años 50, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, dio un axioma importante: lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. ¿Qué significaba? Que la industria era el eje hegemónico de la organización del proceso de producción en los Estados Unidos. ¿Dónde estaba radicado General Motors? En Detroit, en la ciudad que ha quebrado. Esa es una manifestación concreta del cambio de paradigma. Estamos asistiendo a una modificación de los perfiles hegemónicos al interior de los países, sustituyendo el poder de la industria por el poder de las finanzas y los medios. Estamos asistiendo a un verdadero cambio que tiene una diferencia fundamental. La industria generaba trabajo, las finanzas no. Yo escuchaba el dato que daban recién: 120.000 viviendas, 7.000 puestos de trabajo. Esa es la relación de la inversión con el empleo. ¿Quién la va a comprar si hacemos todo prefabricado? Y hay ejemplos notables de esto. Loma Negra tenía una planta de producción de cemento, 2 millones de toneladas por año en Olavarría, 700 trabajadores. La que puso en marcha en Ramallo produce 2 millones de toneladas de cemento con 21 trabajadores. Estamos enfrentando un problema que tiene que ver con cómo se convierte el proceso de crecimiento en un proceso real de desarrollo. El tema de la concentración en lo territorial y el por qué algunas de estas líneas que proponía Darrick sobre generalizar el acceso, la inclusión de la que él hablaba. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué mejorar el nivel de salarios y no escuchar esas voces que dicen tenemos que bajar los niveles de salario para poder ser competitivos? Porque es absurdo. Argentina no puede competir por bajo costo de mano de obra. No podemos competir con Malasia, con Indonesia, con Vietnam, con Bangladesh, con China o con India. La única forma es la calificación de nuestra gente. La inversión en educación constituye la única respuesta posible para garantizar en el mediano plazo nuestra capacidad competitiva como país. Incluso la asignación universal por hijo tiene un propósito de inclusión de corto plazo, pero tiene un efecto de largo plazo que implica chicos con acceso a la salud y a la educación. Es una parte de una construcción estratégica que tiene que ver con nuestra capacidad competitiva del futuro. Entonces, no podemos tratar estos hechos aisladamente. Los procesos de recuperación de equidad tienen un componente que va mucho más allá de los criterios éticos, de lo que entendemos como equitativo. Tiene que ver con la construcción de un proceso de país con sustentabilidad. De otro modo no la hay. ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo en términos de construcción e infraestructura en el territorio? Voy a procurar acercarme al final. Estamos entrando en una fase del proceso productivo diferente. La característica de la segunda revolución industrial implicó la aparición de la clase media, porque se hizo la producción en gran escala y el consumo masivo como eje organizador de la sociedad. Lo que está ocurriendo hoy es que el eje organizador es la variedad de productos, no la masividad de producción. Y eso significa la importancia de una economía de la variedad. Y si hay un país variado es este, en suelos, en climas, en productos y en gente. Para dar un ejemplo muy práctico, algo que me parece ilustrativo, hemos dejado de ser en el mundo el tango y Maradona. Ahora somos el tango, Maradona y Malbec. ¿Qué significa? La potenciación de las economías regionales.
la recuperación de un proceso de distribución espacial de la población que aproveche la diversidad. ¿Por qué tenemos en América Latina, si uno analiza desde el punto de vista de la producción, el proceso de producción en gran escala, las indivisibilidades tecnológicas a que llevó ese proceso, condujo a países altamente concentrados en términos poblacionales? Nosotros somos Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y Brasil es Río y San Pablo, y México es el DF y Monterrey. Han dado lugar a procesos de profunda concentración de las diferenciales de productividad, de las diferenciales de ingreso, de las diferenciales de acceso, de las diferenciales de condiciones de vida. Queremos realmente un país diferente y más equilibrado. Pensemos en cómo se distribuye en el territorio, cómo hacemos para pensar nuevamente la infraestructura, no como una construcción que tiene que justificarse económicamente por la rentabilidad de la carga, sino como un factor que promueva el desarrollo de las economías regionales. Yo creo que el debate al que nos invita Mike es exactamente el que tenemos que encarar en nuestro país, respecto a cuál es realmente el debate acerca del proyecto de país. En el trabajo, ustedes van a poder ver una parte que dice ejes temáticos de un proyecto para el siglo XXI. Me parece que estamos enfermos de corto plazo. Me parece que vemos los elementos anecdóticos, qué se puso, cómo se peinó, y esas son las discusiones políticas. Es realmente degradante si no discutimos cuál es el proyecto de país. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Yo quiero dar algún ejemplo porque me parece ilustrativo del por qué se producen ciertos cambios, como decía Marga, que no son casuales. En el año 2002, y tiene que ver con esta preeminencia de lo financiero, en el año 2002 los intereses de la deuda de la Argentina eran del 8% del Producto Bruto. La educación en todos sus niveles era el 4%. Si hoy los intereses de la deuda son el 2% y la educación es 6,5%, explica una parte del por qué estamos en condiciones de tener universidades con este volumen de estudiantes. Pero además de implicar la posibilidad de inclusión y de igualdad de oportunidades o mejoramiento de las condiciones de oportunidad, implica una construcción con visión estratégica. Y el último punto, ¿cuál es la línea del diseño de la infraestructura para el territorio del país? Si uno analiza la realidad, estamos construidos mirando el Atlántico. Y lo que ocurre en el mundo de hoy es que un 25% del Producto Bruto Mundial está en Europa, un 32% en el NAFTA, un 30% en Asia, pero más del 50% de la población mundial. Quiere decir que el océano del siglo XXI es el Pacífico. Y nosotros no tenemos acceso. Construir infraestructura, recuperar la construcción de la Ruta 40, crear o recuperar el ferrocarril Belgrano, no es simplemente recuperar infraestructura, es recuperar lo que creo que es indispensable para la Argentina, que es la construcción de un puente bioceánico. O tenemos visión de largo plazo, con una característica. Muchas veces me dicen que la urgencia de los problemas cotidianos impiden tener tiempo para pensar en proyectos. Y yo digo que es al revés. Es la falta de un proyecto lo que nos hace esclavos de las urgencias cotidianas. ¿Cómo hacemos para compatibilizar un proceso de este tipo en que a los fines de la recuperación de un proceso de mayor equidad estamos en condiciones de construir un ordenamiento territorial en el que las ciudades necesariamente en los próximos 20, 30 años van a cumplir un rol fundamental? Yo quiero plantear ejes ejemplificadores de este cambio de paradigma. Cuando yo estaba en la universidad como estudiante, hace mucho tiempo, ya se había creado la universidad, había un aviso en el diario que decía: compre Siam, una heladera para toda la vida. Y era un buen argumento de venta. Si yo le dijera compre IBM, una PC para toda la vida, ¿alguno me cree? No, esa es la diferencia. Yo recibí una educación para toda la vida. La visión era que había una estabilidad del paradigma científico-tecnológico que iba a permitir que los 5 años que pasaba en la universidad fueran tiempo suficiente para recibir información
y poder utilizarla a lo largo de mi vida. Ya no es verdad. O somos capaces en la universidad de utilizar estos 5 años para que pueda cada uno de los estudiantes construir su propia capacidad analítica, y quienes somos docentes y de hace largo tiempo poder contribuir a eso, o los estamos engañando, porque al salir ya son obsoletos los conocimientos. Tenemos necesidad de hacer un proceso de apertura mental que nos permita entender la naturaleza de la transformación de los tiempos, y en ese caso que no nos convirtamos en una víctima de esa transformación arrolladora, sino que seamos capaces de ser constructores. Y qué mejor que en esta universidad, en esta facultad, para encontrar quienes puedan diseñar esa construcción. Oscar, para quienes quieran tener acceso al material que mencionabas, ¿cómo podrían acceder? Una, les voy a dejar lo que corresponde a Argentina frente al siglo XXI, y luego les voy a pasar la forma de acceder a ella por el nombre del artículo. Gracias. Mónica. Bueno, buenas noches. Ante todo, quiero agradecer la invitación a Rolo Macera y felicitar a las autoridades por haber reincorporado y rescatado este espacio de debate del área metropolitana. Bueno, yo esperaba hablar última, entonces me había compactado el discurso. Prácticamente lo podría mandar por un tuit, ¿no? Y para dejarle a Eduardo también tiempo para que hable. Pero sintéticamente quería proponer 2 preguntas y una propuesta, y en base a eso estructurar algunos conceptos. En primer lugar, tomando el nombre de las jornadas y particularmente el tema del derecho a la ciudad, pensé que darle una mirada jurídica con este tema del derecho era apropiado, pero como no soy abogada, me voy a referir a las normas urbanísticas, que son los aspectos que nosotros manejamos, incluso en nuestra materia, ¿no? Y la primera pregunta que desencadenaba era: ¿qué hacen las ciudades para que se pueda materializar este tema del derecho a la ciudad? Y bueno, lo que hacemos nosotros desde el planeamiento urbano son normas. Las normas intentan ordenar y reestructurar el territorio. El tema es que quienes hacemos normas nos fijamos en las leyes que vienen de afuera, en lo mejor que hacen en otros países, y por eso tal vez fijamos estándares demasiado altos para los que podemos llegar a cumplir. Concretamente me voy a referir a un caso de una ley que Eduardo quiere mucho, que es la ley 8912 en la provincia de Buenos Aires, que era una ley de ordenamiento territorial que se aprobó en la época de la dictadura y que proponía un modelo de ciudad compacta y con determinados estándares. ¿Qué es lo que ha pasado en estos tantos años, del 77 hasta ahora, de la aplicación de este tipo de normativa con ese nivel de exigencia? Y que los sectores económicos de mayor poder adquisitivo se van a barrios cerrados que tiene un rosario de decretos y de normativas particulares para que se puedan desarrollar y que se contraponen conceptualmente respecto del proyecto de ciudad compacta que tenía originalmente esa ley de ordenamiento. Y por otro lado, en el otro sector,
los sectores urbanos de menores recursos también ocupan el territorio como pueden, y si logran la suerte de poder gestionar una ley para la expropiación o regularización de esos asentamientos o de esos conglomerados, también tienen un artículo que los exceptúa del cumplimiento de la ley. Entonces, aquí viene la segunda pregunta. Los urbanistas, ¿para quiénes estamos planificando? ¿O quiénes pueden cumplir nuestras normas? Y bueno, si estuviéramos en un lugar más íntimo, me animaría a decir que hacemos las leyes para que lo cumplan aquellos que no tienen posibilidad de lobby, que seríamos los demás, que por otro lado, mientras los arquitectos y los planificadores pensamos en la ciudad ideal o la ciudad correcta, la gente se las arregla como puede. Yo recordaba que en esa época contemporánea, vos te acordarás también, había una canción que se llamaba La Marcha de la Bronca, ¿no? Y que yo por supuesto no voy a cantar, pero decía algo así que bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Y eso es lo que está haciendo la gente. Y lo que yo creo es que si las normas de crecimiento urbano, un 40% de la población no la está cumpliendo por ser discretos, ¿no? En algo nos estamos equivocando al hacer estas normas. La mayor parte de la población que está ocupando tierra ocupa sectores de alta vulnerabilidad. Y bueno, y en esto le doy un poco el pie para que, supongo, Eduardo va a desarrollar después el tema del suelo, que sin política de suelo no hay posibilidad de resolver el problema de la vivienda. Y en esto el urbanismo sí tiene muchos aportes como para hacer. Así como Oscar dijo que los problemas económicos no tienen solución económica, yo diría que los problemas urbanísticos no tienen solución urbanística, ¿no? Y menos si nosotros sesgamos la legislación a resolver el problema de la vivienda entre los que necesitan vivienda y los que necesitan plata para que se poder construir esa vivienda. Yo creo que, bueno, en las partes económicas, digamos, la visión de dónde vamos y dónde estamos es irrepetible, pero volviendo otra vez a nuestro pequeño punto de observación, el tema de juntar aquellos emprendimientos económicos que dan muchas plusvalías, porque las inversiones urbanas tienen otras connotaciones. Esas construcciones de vivienda que están vacías, no están vacías porque no haya gente que la use, sino hay otras consideraciones económicas. Y si no juntamos esta riqueza que produce la ciudad con las necesidades sociales que hay por otro lado, es muy difícil que podamos resolverlo. Esto se resolvería a través de planes, al menos es el instrumento que conozco yo, que urbanísticamente puede combinar los recursos con las demandas. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Que los planes no son vinculantes, o sea, no son obligatorios y siempre se cumple una parte del plan. La otra, como no es obligatoria, nunca llega. Esto que hablábamos en los 90 del derrame, abajo nunca llega. Entonces, aquí, para redondear la propuesta, contemplando el ámbito en que estamos, yo creo que la respuesta al cómo salimos tiene que haber una visión participativa y de involucramiento de toda la sociedad. Y en ese tema, nosotros, como arquitectos, como estudiantes, como profesionales, tenemos un rol muy importante, que es el rol de concientizar a la gente, de
esta maraña de normas urbanísticas, desentrañarlas y traducirlas para que la gente la pueda interpretar y para que la gente pueda salir a defender sus derechos, este derecho del que hablamos, del derecho a la ciudad. Hablamos de tratar de tener un hábitat digno y así como tenemos derechos, también el contrapeso son las obligaciones, ¿no? Y el acompañamiento para el cumplimiento de las obligaciones y, en definitiva, para que se pueda materializar esta gestión urbana participativa que podemos hacer desde nuestra inserción como profesionales en la comunidad. Después estará también nuestra inserción como profesionales en la administración pública, que tendrá, digamos, otra posibilidad de acción. Pero este era, digamos, se dijeron tantas cosas importantes, pero me parece que este es un aporte que acá hay un auditorio muy joven de estudiantes y bueno, y es un poco la salida que le proponemos. Por mí, nada más. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Primero agradecer a UJICAMBA, a la Facultad de Arquitectura, a su decano, a Rolo, la invitación a estar aquí. Para mí siempre es un gusto y un honor estar aquí, sobre todo en una nueva versión, una nueva corte, digamos, de UJICAMBA. Muchas gracias entonces por la invitación. Ser el último de la jornada siempre tiene una serie de problemas. Uno es que, por supuesto, muchas de las cosas que quería decir ya se dijeron. El segundo es que la gente está muy cansada. Y además, bueno, y prometo ser súper corto porque además, como uno de los directores del CELS, no me gustaría ser acusado de violación de derechos de los presentes. Con lo cual voy a tratar de ser muy corto. Voy a tratar de trabajar esta cuestión que está puesta en ese título. Yo voy a hablar primero, de mi doble pertenencia a la Universidad Nacional de General Sarmiento, al Instituto del Conurbano y como uno de los directores del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS, porque de esas dos instituciones las cuestiones que voy a decir se nutren en los debates de esas dos instituciones. Decía entonces que voy a tratar de plantear entonces esta exploración a nuevos paradigmas de las políticas de hábitat, en particular centrándome en el debate reciente de la Argentina, es en el debate de los últimos 12 años aproximadamente, y voy a intentar hacerlo a partir de tratar de entender el contexto en el cual este debate de los nuevos paradigmas se dio, el nudo gordiano, el nudo central de las ideas que de alguna manera están en discusión, en debate, en cambio, en modificación. Y por último, algunos de los ejemplos o algunos de los casos que nos mostrarían a nosotros que efectivamente hay una emergencia de ese debate en términos de poder transformar, modificar, cambiar los paradigmas tradicionales tecnocráticos de la gestión del suelo, de las políticas de hábitat en la Argentina. Voy a intentar hacer esto en muy pocos minutos. Primera cuestión del contexto, es decir, estamos obviamente en una década casi y media, un poco más de una década, de ruptura con el modelo liberal a partir del estallido del 2001-2003 y muy particularmente a partir del 2001-2002 y particularmente a partir del 2003, básicamente centrados en lo que se dio en llamar en términos generales el modelo de crecimiento con inclusión. Título relativamente generalizado en un conjunto además de otras experiencias latinoamericanas como la ecuatoriana, la boliviana, etcétera, etcétera, la brasilera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto ese contexto no es un contexto solo atribuible al caso de la Argentina, sino que es un contexto regional en el cual América Latina empezó a rediscutir su propio modelo de desarrollo, heredero en los problemas del modelo neoliberal de la década anterior, de la catástrofe de la década anterior,
y por lo tanto entonces también animarse a discutir un conjunto de otras cosas. Pero esa ruptura de modelo supuso, digamos, una trayectoria en el tiempo no siempre fácil y no siempre demasiado generosa y además muy paulatina. Si en el 2003 discutíamos cómo le dábamos de comer a los pibes, en el 2005 discutíamos cómo se consolidaba mejor el empleo y la situación de empleo y el tejido productivo y no sé qué, y en el 2009 recién empezamos a discutir cómo cambiar las políticas de hábitat, porque obviamente había transcurrido un periodo, una serie de años de reacomodamiento de las variables internas en el país que significó, por lo tanto, entonces una maduración y un corrimiento de los discursos, de los distintos debates que se dieron en el país. En verdad, era imposible discutir qué íbamos a hacer con las políticas de hábitat en el 2001-2002 en plena crisis, evidentemente. Esto supone un proceso social y un proceso de debate. Eso es muy importante porque de lo que estamos hablando es de una discusión política. No estamos hablando de una discusión técnica, tecnocrática. No estamos hablando de voluntades individuales. No estamos hablando, y en esto quiero disentir profundamente con la mesa anterior, de actitudes individuales que tienen que ver con si me importa o no me importa hacer políticas de hábitat. No es un problema de si me importa, no es una voluntad individual, es una discusión política de poder. Por lo tanto, tiene otro contexto en el cual se discute. Y necesita tiempo, necesita actores, necesita correlaciones de fuerza, y esas correlaciones de fuerza no son automáticas, son construcciones sociales complejas. No es un problema de voluntad, como se dijo en esta mesa hace un rato. No es un problema de voluntad individual, si me importa, me interesa, etc. Vuelvo a insistir en esto, porque si no volvemos a convertir el urbanismo en una herramienta de individuos y no colectiva, de cambio individual y no colectivo, desprendida, desatendida de cualquier connotación política. El urbanismo es política territorial, nos guste o no nos guste. Segunda cuestión, ese debate creciente en el territorio empezó a centrarse en cómo era el reparto de los beneficios del proceso de urbanización. Porque ¿qué estaba pasando? Habíamos tenido una mejora sustantiva de las condiciones sociales de la población, disminución del empleo negro, aumento del empleo en general en el país, disminución de la pobreza, etcétera, etcétera. Y la verdad es que siempre se nos había dicho de que si todo eso pasaba íbamos a poder acceder a la vivienda. Y cada vez que mejoraban más las condiciones sociales y sobre todo aumentaban los niveles de crecimiento económico, cada vez teníamos más tomas. Por lo tanto, era claro que teníamos que empezar a pensar la cuestión de una manera que no solamente estuviera reducida o circunscripta al problema de la pobreza. No estaba demostrando esto. Digo, la evidencia empírica de estos años no estaba demostrando eso. Había otras cuestiones que discutir y una de las cuestiones centrales es cómo se reparten los beneficios del proceso de urbanización. ¿Quién se queda? Básicamente la discusión básica de todo proceso de desarrollo urbano es quién se queda con la renta urbana, cómo se reparte esa renta urbana. Enorme renta urbana, producto además de una política, entre comillas, neodesarrollista en términos de inversión pública, en términos de obras públicas, de equipamiento, etcétera, etcétera, pero vinculada a una política todavía neoliberal de suelo. Y la contradicción política entre la contradicción central entre una política neodesarrollista de inversión pública y una política neoliberal de suelo, obviamente emerge en las tomas, en los conflictos más graves respecto del acceso al suelo, etc. Yo pude haber mejorado mi situación económica, mi esposa pudo haber conseguido laburo, mi hijo changuea pero tiene un sueldo, etcétera, etcétera, pero jamás voy a poder conseguir un lote. Y quiere decir entonces que ahí empieza a aparecer otro actor o otros actores. Y ese actor es obviamente el mercado inmobiliario, que es el que se queda con la mayor ganancia, con la mayor renta del esfuerzo del conjunto de la sociedad convertido en inversión pública. Nosotros transferimos, es decir, uno de los elementos más importantes de estos últimos 12 años es la enorme inversión pública que hubo en el país. Esa inversión pública redundó en una mejora sustantiva de la calidad de vida de la población
y también en un empeoramiento de las posibilidades de acceso a un suelo accesible, precisamente por esa contradicción intrínseca que tiene. Y por otro lado, el tercer elemento de estos ejes de debate, digamos, de la última década, es qué rol juegan sobre todo las entidades y los organismos subnacionales responsables de las políticas territoriales. ¿Por qué? Porque este país es un país federal, es un país que siempre le dijo a la nación: usted no se tiene que meter en regular el suelo, porque regular el suelo es un problema mío, de la provincia y de los municipios. Esa es una competencia que yo no le di a usted, nación. Eso se lo dijeron siempre a la nación, ¿para qué? Para no hacer un carajo. Es decir, para dejar en manos del mercado precisamente la renta del suelo. Por lo tanto, esto hay que discutirlo muy claramente, de quién son las responsabilidades en materia de regulación del suelo. Si efectivamente no son competencias compartidas, no son necesariamente competencias compartidas entre los distintos organismos y entidades responsables de la política de suelo. El nudo central del debate, entonces, no son los niveles de pobreza. Lo dijo Darrick hace un minuto atrás. No son los niveles de pobreza, sino la relación, a nuestro criterio, entre niveles y persistencia de desigualdad y niveles y persistencia de informalidad. Porque en esa relación informalidad-desigualdad se consolida la capacidad de los sectores dominantes para no cambiar nada. Es decir, a ver, si todos fuéramos pobres, pero todos igualmente pobres, todos podemos discutir cómo salir de la pobreza, pero todos tendríamos un objetivo más o menos común. Cuando yo consolido la desigualdad, lo que creo son distancias cada vez más grandes, no solo en los ingresos, no solo en el acceso, sino en la capacidad de transformación de la realidad. Y por lo tanto consolido una situación permanente de violación de los derechos humanos. Digo, este es el punto central de la preocupación de la desigualdad. No sé si me interesa tanto en términos de números, de salarios, etcétera, etcétera, sino en términos de consolidación política de una desigualdad estructural para poder tener una sociedad más cohesionada. Digamos, este es el punto nodal. Y esto tiene, obviamente, en términos del urbanismo y de las políticas habitacionales y en términos de discutir los nuevos paradigmas de esto, un síntoma muy claro. Nosotros tenemos altísimos precios de suelo servido, altísimos precios obscenos por el cual pagamos un lote, digamos, que no podemos pagar un lote, perdón, y una apropiación altamente concentrada de las rentas urbanas, que también están correlacionadas. Y por lo tanto, entonces, ahí aparece el nudo central que rediscute la política urbana, no desde cuestiones tecnocráticas, no desde el FOT, el FOS, no desde una cantidad de planes urbanos sin actores, como se hace acá y como se sigue enseñando acá. Acá lo que se enseña son planes urbanos donde no hay conflicto, donde no hay actores, donde lo importante es el FOT y el FOS, no como elemento de redistribución de renta, sino como mera discusión tecnocrática. Digamos, y este es un punto central, entender que la lucha por la tierra, entender que las políticas de hábitat constituyen un elemento central de la lucha por la tierra, es el elemento básico que va a modificar el urbanismo en este país. Un urbanismo que, vuelvo a insistir, se basa fundamentalmente en un concepto de ambigüedades tecnocráticas, como si la cuestión central que se discute en la realidad no es quién se queda con la renta. Lo que a ustedes le discuten los sectores inmobiliarios cada vez que van a hacer política urbana, proyectos urbanos, cuando salgan de esta facultad, es quién se va a quedar con la guita, hermano. El resto no le importa nada. Entonces, métanselo en la cabeza, eso es un conflicto social que se dirime políticamente. Y por lo tanto, entonces, ahí está la base de la discusión de transformar ese urbanismo sin conflicto, sin actores, sin herramientas. Como no tengo conflicto, no necesito demasiadas herramientas, necesito más o menos unos planes más o menos ambiguos, que digan ejes, pinten de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco lo que estoy tratando de explicar, no me voy a demorar en esto. Básicamente el problema el paradigma central en la cual se discutió los problemas de hábitat en la Argentina y en América Latina fue esta cuestión de explicar de que hay un conjunto de sectores sociales
que no pueden acceder a la vivienda y al suelo, básicamente porque confluyen ahí un conjunto de factores vinculados a lo que podríamos llamar la pobreza. Es decir, como tengo pobres, estos pobres no pueden entrar a constituir mercado para la vivienda. ¿Por qué? Porque tienen ingresos insuficientes, precariedad laboral, inestabilidad laboral, persistencia de carencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo miro eso así, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté equivocado. Si yo miro eso así, la respuesta a eso es la respuesta tradicional que hemos tomado. Si yo miro eso, obviamente lo que tengo que poner en marcha es una política de construcción de casitas, de vivienda, básicamente como política compensatoria. No estoy diciendo que esto pasó en esta última década, pasó siempre. La respuesta es, hay que hacer más casitas. ¿Por qué hay que hacer más casitas? Bueno, porque nos vamos a dividir los sectores a los cuales vamos a atender. El mercado atiende a los pudientes, yo Estado atiendo a los que son pobres, porque creo que el problema de la inaccesibilidad del suelo es solamente un problema de pobreza. ¿Se entiende? Con lo cual, yo me cargo con los pobres. Intento hacerlos pobres. Ahora, el problema es que el mercado inmobiliario es una maquinaria de crear desplazados, con lo cual siempre voy a ir atrás de eso. Por eso la última década construyó 1 millón de soluciones habitacionales y cada vez tenemos más tomas, porque estoy siempre por detrás del problema, nunca adelantándome a cortar la maquinaria de creación de segregación, de creación de mayor desigualdad que implica la distribución inequitativa de las rentas del suelo en el territorio. Por lo tanto, a esa explicación, las discusiones del nuevo paradigma le sumó una serie de cosas. No estoy diciendo que lo anterior está mal, estoy diciendo que es insuficiente, que no explica la totalidad del problema. Porque a ese problema hay que sumarle además los altísimos precios del suelo urbanizado, unas normas urbanísticas y de tramitación y transacción con altísimos costos. Las normas urbanísticas de este país son completamente elitistas. Solo se dictan para los que pueden pagarla. Los que no pueden pagarla están afuera. Y eso es una larga tradición, porque en este país el no propietario no tiene ningún derecho. Por eso para Lorenzetti, en la reforma del Código Civil, los propietarios tampoco entraron. ¿Cuáles fueron las reformas que produjo Lorenzetti en el nuevo Código Civil? ¿Cómo regularizar los country? ¿Cómo regularizar los cementerios privados? ¿Y cómo regularizar los tiempos compartidos? Los pobres que se jodan. ¿Cómo regularizar la tierra de los sectores populares? ¿Cómo facilitar la posibilidad de acceder a su posesión? No existe. Los no propietarios no existen porque en este país la justicia ambiental y las normas ambientales están escritas por propietarios, compañeros. Por lo tanto, si están escritas por propietarios, los no propietarios no tienen ningún derecho a nada, absolutamente a nada. Y por eso tampoco los inquilinos que no son propietarios tienen ningún derecho. A ustedes les pueden violar los contratos, les pueden cobrar cualquier cosa, les pueden pedir garantías abusivas, etc. Nadie va a decir nada. Nadie va a decir nada. Digo, este es un problema central no hay reforma urbana sin reforma jurídica, sin reforma respecto de... No hay reforma urbana sin reforma jurídica, porque de nuevo hay que poner los derechos en los no propietarios en igualdad de posición. Si no volvemos a consolidar, claro, Lorenzetti es multipropietario en Rafaela, con lo cual le importa nada todo esto, digamos. Bueno, nada, sigamos un minuto, dale. Y por lo tanto, cuando uno lo mira de ahí, efectivamente lo que hay que hacer no es hacer solamente más casitas, que hay que hacerlas, sino que este ya no se convierte en un problema de construcción de vivienda, se convierte en un problema urbano habitacional que además aborde la diversidad y complejidad del problema. No tengo tiempo para explicar esto ahora, pero básicamente nosotros tenemos una demanda urbano-habitacional enormemente diversa, pero nuestra oferta es completamente homogénea. Mire, ustedes tienen una cantidad enorme de problemas, pero yo te voy a responder con una casa, llave en mano, construida por completa y por empresa constructora, porque es una política de la Cámara Argentina de Construcción. Digo, básicamente, no es una política de vivienda, no es lo mismo. Y por lo tanto, entonces, si mi problema es mucho más que construir casita, esa misma política tiene que reducir los espacios
de incremento especulativo de los precios. Este es un tema absolutamente central. Si la política pública no se mete, si no interviene en el mercado de suelo, es absolutamente ineficaz, absolutamente ineficiente. No puedo dividir, no puedo separar, no puedo hacer abstracción de esto. Adelante. Entonces termino con esto y no voy a pasar el resto. 3 cosas. Uno puede mirar en esta última década un enorme crecimiento de experiencias de corte municipal que empiezan a decir, a ver, mi papel como principal responsable del desarrollo territorial no es solo la norma. No puedo seguir haciendo el urbanismo bobo de hacer una norma y esperar que el propietario de suelo venga a pedirme un permiso. Tengo que salir a intervenir, tengo que intervenir en el mercado de suelo, tengo que hacer proyectos, tengo que producir ciudad, porque esa es mi responsabilidad primaria. Aún, y voy a decir una cosa provocadora, aún más responsabilidad primaria es hacer ciudad que hacer vivienda. Porque la vivienda, inclusive, hasta los propios sectores populares la construyen, y la verdad que la construyen bastante mejor de las porquerías que hacemos. Bastante mejor. Ahora, lo que no pueden hacer los sectores populares es transporte, es sistema de cloaca, es agua, es espacio público, son equipamientos sociales, mayoritarios. Eso no pueden hacer. Y esa es la responsabilidad primaria del Estado. Hacer ciudad, no urbanizar. Hacer ciudad, que es una cosa muy diferente. Y capturar la renta de hacer ciudad, porque para hacer ciudad, esa inversión es una inversión que pagamos todos con nuestros impuestos y que es capturada por un sector reducido de especuladores que capturan ese suelo, ese precio. Y si no, pruebas al canto. El gobierno nacional saca un programa, a mi criterio, extraordinario como el Procrear, y todos los especuladores de suelo suben el precio de los lotes al triple. Esa subida de los precios del lote fue por la inflación, fue por la crisis, no, fue por pura especulación. Pero fue también un efecto o un resultado de esta divisoria entre política habitacional, política urbana y política de suelo. No se pueden dividir. Digo, desde que Newton nos explicó la gravedad, las cosas van en el suelo, hermano, van en el suelo. Y una parte importante de ese suelo está en manos privadas. Por lo tanto, si no intervengo en ese proceso, no intervengo en nada. La veo pasar, voy de atrás al problema. Es como suelo discutir con mis compañeros de los programas de regularización. Los programas de regularización dominial son excepcionales, pero son muy buenos, pero son remediales. Vos vas con un programa de regularización cuando la villa ya se hizo, no cuando no pudiste anticiparla, cuando la toma ya se produjo. No podés ir de atrás a los problemas. Y para no ir de atrás tenés que tomar una decisión política valiente y contracultural, que es intervenir en el mercado de suelo, que es intervenir en el derecho de propiedad, que es trabajar bajo el principio de la función social de la propiedad, que no niega las distintas formas en las cuales se expresa ese derecho de propiedad, pero dice, señores, el derecho de propiedad no es absoluto, tiene límites, y esos límites te los da la política urbana, la política ambiental, las normas de edificación, etcétera. No puede todo el mundo hacer lo que quiera con su terreno. Así como no puedo contaminar al de al lado, tampoco puedo especular, porque si especulo, limito el derecho de los demás de poder acceder a una vivienda digna y asequible. Con lo cual, esa es una decisión, si ustedes quieren, contracultural. Discutir esto, básicamente, es ir contra la cultura dominante, que es que el Estado no se puede meter en esto. No solamente se puede meter, se debe meter, porque es responsabilidad primaria del Estado proteger los derechos ciudadanos y los derechos colectivos. Digamos, esto es un tema absolutamente central para los que aprenden urbanismo en esta facultad. Ahí hay 2 ejemplos más, no me voy a referir a ellos. La ley 14449 de acceso justo al hábitat en la provincia de Buenos Aires, aprobada después de 4 años de movilización social, de que después de una enorme movilización social, todos los sábados y todos los días de la semana estábamos en algún lugar discutiendo esto. Una ley entendida como una herramienta de construcción social, no como parte del aparato burocrático. Una ley que tuvo varias versiones, que avanzó en su discusión y que puso el centro en esta cuestión, en la capacidad, en el fortalecimiento, de la capacidad
estatal para intervenir en el mercado del suelo y para repartir las rentas. Porque ahí está el punto. En la ley 1449 no se dice hay que hacer más casitas, vamos a pedir más presupuesto, vamos a hacer las cuentitas a ver cómo nos da y si pongo 25 de acá y si pongo... No, lo que dice es vamos a castigar con un impuesto mayor el suelo especulativo, vamos a capturar plusvalía, etcétera, y vamos a formar con eso un fondo fiduciario que fue el que se formó en la provincia de Buenos Aires para urbanizar, para que el Estado intervenga a través de una oferta ampliada de suelo equipado y de ciudad. Igual que en el caso del colectivo Habitar Argentina, que hemos trabajado y estamos difundiendo, y yo les pido que se metan en el blog, el Consenso Nacional por un Hábitat Digno. 9 ejes fundamentales para rediscutir los paradigmas tradicionales del urbanismo y de las políticas de hábitat en la Argentina. Pueden estar mejor o pueden estar peor. Lo importante es que esos 9 ejes tengan anclaje, tengan firmeza para poder discutir en los próximos años, como dice el título de esta charla, un nuevo paradigma en políticas de hábitat. Muchas gracias. Bueno, hola. Muchísimas gracias a los compañeros, a los colegas de la mesa. Les voy a pedir 3 minutitos solos para hacer un cierre y si podemos recuperar espacio para alguna pregunta que quieran hacer llegar por escrito. Muy brevemente, hace unos meses nos reunimos con el decano en la idea de recuperar este espacio de Lujicamba y pensando básicamente en 2 situaciones que entendíamos que la universidad debía poder ser un ámbito útil, más aún que teníamos la responsabilidad de poder ser el ámbito natural como universidad pública, que tenía que ver con un equilibrio estable sobre el cual se montaba las dinámicas de las políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad. Un equilibrio donde la rueda avanza, pocas quejas concretas a ese sistema y sistemas que cierran en sí mismos sin que surjan grandes objeciones. A nivel nacional uno percibe cómo hay un flujo de inversión grande del Estado y una decisión política fuerte de construcción de viviendas, pero también en paralelo uno ve cómo esos flujos no escapan un poco a esto que decía Eduardo recién, a las dinámicas de especulación de suelo y a la falta por motivos complejos, yo creo que de responsabilidades compartidas entre muchos actores, pero esta situación de reducir el problema a hacer casitas y hacer océanos de casitas y no estar haciendo ciudad, y ese esquema donde gobierno nacional, gobiernos locales, cámaras empresarias y en definitiva hasta los propios pobres demandantes que reciben la posibilidad de obtener una casa frente a una situación de hábitat individual anterior más precaria, termina todo eso en una funcionalidad, pero donde los recursos públicos podrían tener una utilización en una lógica de generar dinámicas de movilidad social mucho más fuerte que este océano de casitas que tenemos como resultado. Y eso, insisto, en un esquema de equilibrio estable donde pensábamos que era necesario poner en crisis esto, agitar ideas como para ver si podemos generar cambios cualitativos, mejorar las políticas públicas. El otro tema emergente también con una naturaleza quizás distinta era la ciudad de Buenos Aires, donde a partir de los 90, de los 80, fines de los 80, 90, se establece este paradigma teórico, este modelo que nace con el favela barrio en Río, que se confirma y se replica en Medellín con el urbanismo social y que se genera en la ciudad autónoma de Buenos Aires como un discurso políticamente correcto, donde
todo el mundo dice hay que urbanizar las villas, estamos urbanizando las villas, vamos a seguir urbanizando las villas. En realidad, cuando uno ve la situación de cómo es el acceso al hábitat de los sectores populares en la ciudad, es imposible. Las villas han aumentado un 50% su población, se han complejizado, no ha habido posibilidades para los sectores populares de canalizar de una forma con mejor posibilidad de inclusión los enormes recursos que han invertido en poder mejorar sus casas para estar en un déficit de infraestructura, de urbanidad enorme adentro de las propias villas. Entonces, pero esto también parecería que se da en un equilibrio estable que nadie pone en jaque. Entonces, para una ciudad, insisto, rica, una ciudad con un presupuesto per cápita enorme, y una ciudad que encima ha reducido en sus últimos 7, 8 años, ha reducido 5 veces el porcentaje relativo que invierte en vivienda social. Y que no solo lo reduce, sino que en los últimos años subejecuta sistemáticamente más de la mitad. Y todo esto, insisto, sin que nadie esté agitando, porque parece, jugamos, decimos, hacemos que hacemos urbanización de villas abriendo media calle por año, poniendo 2 mangueras, una chapa o una salita de primeros auxilios. Entonces, bueno, un poco la idea de estas jornadas que hablando con el decano hace unos meses, tenía que ver con convertir, asumir esta responsabilidad que nos cabe como universidad pública y convocar a ideas, a referencias nuevas y distintas, poder salirnos de la referencia de jugamos a hacer favela barrio y poder promover un debate amplio, diverso, interdisciplinario, que nos sirva de a poco para mejorar la reflexión, mejorar las respuestas que podamos dar como universidad. En esa lógica también hemos tenido un día riquísimo, riquísimo, con una cantidad de experiencias narradas de un valor enorme que esperemos pronto poder publicar, compilar en un librito, seguramente lo haremos. Y hemos tenido, no es casual, una presencia de la disciplina de los economistas muy fuerte, porque detrás, también entendemos, detrás de este tema, no hay un problema de diseño, no hay solo un problema de diseño, o es una parte quizás pequeña el tema de la arquitectura y el diseño, y sí hay un problema fuerte de redistribución de riqueza, de redistribución de oportunidad de ingresos, de concentración de renta, y que era necesario poder tener el aporte de otras disciplinas y fuertemente de la disciplina de los economistas como para poder descular mejor este problema. Agradezco a todos, creo que nos llevamos, no es la idea hacer una síntesis ni cerrar, sino fundamentalmente quedarnos con la cabeza abierta para poder seguir pensando y trabajando. Nos queda otro día de jornada también riquísimo, donde vamos a tener acceso a otras experiencias de otras ciudades del mundo. Y bueno, gracias a todos por haber participado, a los ponentes desde ya, a todo el público, y una vez más, gracias a toda la gente que ha trabajado mucho, con mucho compromiso, para que estas jornadas puedan suceder y para que la facultad pueda vestir sus mejores ropas para abrirle las puertas a gente que ha venido incluso desde todo el país y desde muchas universidades para poder generar este ámbito de debate. Si alguien quiere hacer llegar alguna pregunta, nos tomamos 2 minutitos. Bueno, si no, no. Sí, Beatriz Pedro.
Yo después cedo la palabra, pero quiero contar una anécdota que me trae la pregunta. Yo trabajo en un programa nacional por el cual me toca viajar por el país. Como porteño imbécil, hace unos años tenía que ir a Charata, en el medio de la situación del dengue, de cuando estaba el auge del dengue, los noticieros con el dengue, y donde Charata era un foco de la enfermedad. Y claro, casi me voy con un equipo más o menos antibiológico, 18 tarros de off y máscara para poder llegar a Charata, donde las imágenes además que teníamos de la televisión, de los medios, ahí es una localidad que está en el borde entre ya casi llegando al impenetrable, pero eran unas imágenes de una miseria, de una pobreza, enorme. Cuando llego a Charata, Charata era más o menos un pedazo de Miami. Yo digo, ¿qué es esto? Una cantidad de casas amuralladas con una lógica así bizarra de leones y 800 aguas en los techos y estas cosas que le chorreaba plata y grasa por todos lados. Y digo, ¿qué es esto? ¿Dónde llegué? Y claro, después uno también llegaba a la parte de Charata que era muy humilde y que había mucha pobreza. Pero Charata es una de las cabeceras en la expansión de la frontera sojera en el Chaco. Charata es una de las ciudades cabeceras o de las últimas ciudades cabeceras de este fenómeno de expansión del monocultivo de la soja. Y creo que era como un símbolo absoluto, claro, de la falta de derrame que tiene el tema de la producción de la soja, la concentración enorme de riqueza que genera eso, porque claramente era una ciudad que tenía esos dos contrastes, la miseria absoluta y esa concentración grosera, absurda, innecesaria de dinero en Charata. Creo que, no sé, me trajo un poco esa referencia donde claramente, por lo menos digo, no genera, en términos de redistribución, no genera para las ciudades, no genera ninguna consecuencia positiva, por lo menos, naturalmente.